El único recurso que tenemos los ciudadanos es... No nos queda, desgraciadamente, jurídicamente no nos han dado las vías adecuadas para salvaguardar estas garantías individuales, este derecho al bienestar sano, al medio ambiente sano. ¿Qué hay que hacer? Desgraciadamente, se tienen los últimos, la ciudadanía al no ver ningún resultado cuando van a la jurisdicción, cuando van a las autoridades supuestamente establecidas y creadas para cuidar el medio ambiente, ¿qué tenemos que hacer? La manifestación. ¿Qué tenemos que hacer? El hablar, el tocar puertas, el estar manifestándonos para que nos escuche la ciudadanía y en su caso, por mesas de ese tipo de vías, que el status quo, el gobierno, el Estado, nos escuche. El Estado, hablando Estado como gobierno, nos escuche y no hay de otra. Desgraciadamente, hasta ahorita no hay otra. Existen algunos medios de defensa que están en proceso de estas áreas, Iztapalapa, Bajío, Chalacatepec, incluso ya empiezan también a la ciudadanía a manifestarse en contra de ese salvaje aniquilamiento de las áreas verdes en este tipo de zonas, que únicamente, y reitero, por una cuestión estrictamente económica, estrictamente comercial, están deshaciendo los últimos mantos. En un paréntesis, Adrián, perdón, platícanos de lo que está ocurriendo en Chalacatepec. En Chalacatepec quieren hacer, como tú lo conoces, has oído algo al respecto, quieren hacer un nuevo Cancún, así le han denominado coloquialmente, un conjunto habitacional, turístico de grandes dimensiones, aplastando reservas naturales de gran valía, muy importantes, para hacer un conjunto turístico. Esto violentando todas las normas ambientales al respecto. ¿Por qué? Porque tú sabes que para cualquier tipo de obra en estos esteros, en estos terrenos, tienen que haber estudios ambientales de alto impacto, de alto nivel. No los han mostrado, no los hay. Los usos de suelo, tú has oído hablar de los usos de suelo, los usos de suelo los autorizan, por supuesto, el Estado, los ayuntamientos. Pero previo al cambio de uso suelo tienen que reunir ciertos requisitos, muchos requisitos, que muchos de ellos son inclusive autocubiertos. ¿Por qué? Porque las secretarías en las que pertenecen al mismo Estado muchas veces son autocubiertos, ellos mismos se los dan para poder cubrir, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental. ¿Dónde están los estudios de impacto ambiental? Y si están mal elaborados, están ocultos, no se dan de conocer a la ciudadanía. ¿Dónde están los estudios también, las encuestas a la población? ¿Dónde están las preguntas que se tienen que hacer a la población para saber si están de acuerdo o no con este tipo de procesos, de proyectos, de obras públicas? ¿Por qué? Porque para poder llevar un puerto turístico a esas zonas, o poder llevar un estadio olímpico, o poder llevar una villa panamericana, tienen que haber obras aledañas a ellos que deben ser públicas: drenajes, agua, electricidad, calles, etcétera, avenidas. Y todo eso también son bienes que el Estado tiene que proporcionar, y para poder hacer eso tienen que primero tener los estudios de impacto ambiental, tener las opiniones de la ciudadanía, al menos las colindantes, que reitero, no son los únicos que tienen que poner, porque nos afectan a todos. Claro, no únicamente quienes viven a un ladito. Y no hay nada, Ramón. O se mandan a hacer a la medida. Exactamente. Con resultados previsiblemente favorables. Exactamente. En el caso, Adrián, vamos a cerrar un poquito más el círculo en esta discusión. Las empresas en una área metropolitana como la nuestra, los desechos, la basura, hay reglamentación también que establezca cómo deben de tratar sus residuos, cuáles deben de ser reciclados, etcétera, o qué pasa con mi vecina, con mi vecino aquí en Guadalajara. Sí. ¿Hay reglamentación que también nos proteja? Por supuesto, los municipios tienen reglamentación, cada uno de los municipios tiene su reglamentación al respecto, además de la federal y en su caso la estatal. Tiene que haber lugares establecidos y adecuados para el depósito de desechos, de residuos. Por supuesto, tienen que ser tratados con ciertas características. Tienen, en su caso, que ser reciclados los que se pueda hacer para lo que tengan materia para poder reciclarse. ¿Qué pasa en Zapopan? No sé si recuerdas, hace unos meses que salió que el hermano del expresidente municipal de Zapopan eran los que recolectaban la basura, los que recolectaban los residuos que podían ser reciclados, y era un negocio muy lucrativo. Y lo vamos a ver, eso no tiene mucho que salió en la prensa,
que se detectó que sí, que no prosperaba, la basura estaba sin ningún control. ¿Y por qué? Porque los negocios, reitero, son los que imperan al bienestar público, al interés público. Los negocios lo que han imperado. Y reitero, tenían un negocio en el cual sí se reciclaba la basura tuya y mía y de la población, en lugar de ir a las arcas públicas, lo que se pueda recuperar de ese tipo de desechos, se va al negocio particular, se va a bolsillos particulares. Se convirtió en un negocio privado. Exactamente. La barrera entre gobierno y empresarios se borró, o por qué estamos acosados tan ferozmente, perdiendo áreas verdes, perdiendo lago, perdiendo la basura que se convierte luego en un negocio privado. Al contrario, el vínculo entre empresarios y gobierno está a flor de piel, está más sólido que nunca, y precisamente lo que estamos comentando. El Estado está prestándole, está sirviéndoles, está dándole la charola, la comida en bandeja de plata para que puedan hacer un negocio. Esos negocios que estoy hablando, Bajío, Feria Panamericana, todo lo demás, no es únicamente construir el estadio, no es únicamente construir la villa, entonces, sino que lo que se va a generar de todas esas infraestructuras supuestamente públicas, bueno, no supuestamente públicas, acuérdate de lo que estaban aquí, el plan de desarrollo de la barranca, del disparate, del disparate. Era, por supuesto, hacer las vías, hacer el estadio, y por supuesto, dentro de esta infraestructura pública para hacer el estadio, tienen que hacer calles, avenidas, drenaje, alcantarillado, luz, electricidad, lo mismo, etc. Con el objeto de generar a los lados, en el contorno, en el entorno de ese Villa Panamericana, perdón, de ese estadio, únicamente detrás del estadio, un conjunto habitacional de grandes dimensiones. Entonces, además del cambio de uso de suelo, porque como tú lo sabes, para poder vender el terreno de los dueños, que prefiero omitir los nombres, de los dueños o exdueños, porque es un contrato muy leonino, de los dueños de esos terrenos, pidieron que se pusiera como condición para esa venta el cambio de uso de suelo del resto del terreno. Ahora únicamente se toma una parte del terreno para el Estado, para hacer la villa, para hacer el estadio, y todo lo demás iba a ser del mismo dueño, pero habiéndolo cambiado ese suelo, era un requisito sine qua non para poder contratar la venta del terreno. La cereza del pastel, aquí tiene más importancia el pastel que la cereza. Correcto. Es decir, el estadio es la cereza, pero todo el entorno que luego se convierte en áreas residenciales, etcétera, es el negocio. Exactamente. Digo, eso cualquier niño de primaria puede darse cuenta de lo que está pasando. Claro, teniendo los documentos como lo hemos estudiado nosotros, teniendo el plan de desarrollo de la zona, que realmente es algo vandálico,